Saludos cordiales, mucho gusto, soy Carlos Manuel Orellana de Iglesia Cristiana Verbo Sur y es una vez más una gran bendición tener la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje que espero edifique su vida, un mensaje que transforme su manera de pensar y que se asemeje más a la manera de pensar de Dios, y es un gran gusto que usted nos acompañe en esta ocasión. Permítame orar, quiero pedirle a la bendición del Señor para este tiempo y que el Señor nos ilumine por medio de su Espíritu Santo. Incline su rostro, por favor, y de verdad es de gran gozo para mi vida que usted nos acompañe en esta nueva oportunidad. Padre bueno, gracias por el día, gracias Señor por esta oportunidad de dirigirme hacia los hermanos y a los amigos que nos ven por medio del internet. Padre Santo, queremos pedirte tu iluminación en este tiempo, en estos minutos que vamos a estar juntos. Te quiero pedir que abran nuestros ojos espirituales, que abran nuestros oídos espirituales y que podamos entender, que podamos ver con claridad, que podamos escuchar con claridad. Te pido por mis pensamientos que se ajusten a tus pensamientos y mis palabras se ajusten a tus palabras. Y que el corazón, la mente, el espíritu y el alma de las personas que están del otro lado de la pantalla sean ministrados por ti, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te alabo, te glorifico. Señor, nos preparamos para aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. En este día yo quiero pedirle por favor que pueda usted tener un bloc de notas con usted, preferiblemente un lápiz, lapicero, una pluma y un marcador también para resaltar algunos pasajes. Creo que va a ser conveniente para usted, para que luego pueda repasar. Y la gran ventaja del internet y particularmente estos videos de YouTube es que usted lo puede volver a ver o retroceder a alguna parte. Pero de todos modos creo que es un buen ejercicio que usted lo escriba y usted me acompañe a lo largo de la Biblia. Hoy vamos a ver varios pasajes, así que sin más introducción, bienvenido y empecemos. Hace unas semanas, hace unos días, estuve compartiendo acerca de la historia del hijo pródigo, el hijo egoísta, el hijo codicioso, el hijo pecador, ese hijo malvado que pidió la tercera parte de la hacienda de su papá y se fue a una tierra lejana a malgastarlo con mujeres, con malas amistades, y pues llegó una crisis económica. Usted recordará la historia del hijo pródigo y él recapacitó. Ese es uno de los verbos que me interesa que usted tome y ya vaya empezando a tomar nota. El verbo recapacitó, esta forma en que lo expresa, ¿verdad? En la Reina Valera 60, en Lucas 15, 17, de que volvió en sí. Y yo estoy seguro que muchos el día de hoy necesitan volver en sí mismos, necesitan recapacitar, necesitan entrar en razón. Y hablábamos en esa ocasión. Usted puede ver ahí en nuestro canal esa charla. Si este es el primer video que está viendo, puede ver ahí en el catálogo de los videos disponibles y pues va a encontrar ese mensaje. El hijo pródigo regresa a la casa de su padre y el padre lo perdona, lo recibe, le da la bienvenida y hace una fiesta, porque aquel hijo que estaba como muerto ha vuelto a la vida. Y usted recordará que el hijo mayor, que había permanecido todo ese tiempo con el padre en la hacienda, trabajando, y que ya había recibido 2/3 partes de toda esa hacienda, se molesta, se incomoda, se indigna, considera que no es justo, no es correcto que el padre haya tenido misericordia de este hijo botarata, de este hijo irresponsable. Es interesante cuántos cristianos el día de hoy, muchas veces, y creo yo que es correcto ser honesto, quiero ser transparente, yo a veces también me he molestado por la justicia de Dios, por la misericordia de Dios, en el sentido de que
aparentemente le da cosas buenas a personas que no lo merecen. Humanamente yo pienso que alguna persona no merece y pues podríamos hacer una lista larga, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, con los compañeros, en el colegio, en la escuela, en la universidad, aún en la iglesia misma. Hay a veces personas que reciben bendiciones que nosotros consideramos que no se merecen, que no son dignas de ellos, porque son hijos pródigos, porque se fueron, porque abandonaron al padre, porque fueron necios, rebeldes, qué sé yo. Y creo que si somos honestos todos, en algún momento nos identificamos, sí, con el hijo pródigo, el hijo que regresa a la casa del padre, pero yo creo que es también honesto y es correcto y adecuado identificarnos en algún momento con el hijo mayor, ese hijo celoso, ese hijo también egoísta, ese hijo que no tenía el corazón del padre. Y yo quisiera, si usted tiene una libreta de notas en su cuaderno, en su diario espiritual, que apunte este término, el corazón del padre. En esta ocasión yo quiero hablarle acerca del corazón del padre. No es cualquier corazón, no es cualquier padre, es el corazón de nuestro Padre Celestial. Sí, ese corazón precioso que nos está representado en esta historia del hijo pródigo en la del papá. Dice el versículo 19, Lucas 19, el hijo está terminando de elaborar su discurso que le va a decir a su padre y le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y versículo 20 en adelante: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan extraordinaria, qué gesto, podríamos decir qué gesto tan humano, pero si somos honestos, si somos un poco más detallistas, el corazón del ser humano no es así. El corazón del ser humano es egoísta. El corazón del ser humano es pecador, es egoísta, es codicioso, es celoso. El corazón del hombre es desconfiado, es mentiroso, es traidor. El corazón es un traidor, humanamente hablando, y esto es debido a la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres de nuestros padres Adán y Eva, Entonces, esta misericordia del Padre en la historia del hijo pródigo, del hijo perdido, es realmente, aquí Jesús en esta maravillosa parábola nos describe cómo es el corazón del Padre. Y de eso quiero yo hablar en esta ocasión. El corazón del Padre. ¿Tienes tú el corazón del Padre Celestial? Yo, mientras preparaba este material, me preguntaba a mí mismo esa misma pregunta. ¿Tengo yo el corazón del Padre Celestial? Porque yo soy padre de familia, tengo 3 hijos, muchos de ustedes lo saben, y soy papá y tengo un corazón de papá. Mi corazón de papá es ser protector, es ser proveedor. El corazón de padre es en algún momento apapachador, pero también es tenemos que corregir, hay disciplina, hay motivación, hay regaño, y pues cuántas historias no podríamos contar acerca de nuestros papás terrenales, cuántas veces quizás nos regañaron injustamente, cuántas veces nos corrigieron injustamente, o cuántas veces nos acusaron de algo que realmente no habíamos hecho. Esta ocasión yo quiero hablar del corazón del Padre y describir. Yo sé que es algo difícil, es una tarea complicada, pero en esta ocasión yo quiero quizás tal vez dar algo superficial, porque es algo tan grande. Mientras buscaba material, y si usted busca, puede hacerlo, si usted tiene un programa en su teléfono, en su tablet o en la computadora, y busca en la Biblia todos los versículos que menciona la palabra corazón, y cuántos de esos versículos hablan o describen el corazón del Padre Celestial, se va a dar cuenta que nuestro ejercicio hoy solo va a pasar rápidamente por la superficie, porque esto es como para escribir un libro. Describir este ejercicio, esta aventura de procurar describir el corazón de nuestro Padre Celestial, no nos van a alcanzar los 40 minutos que vamos a estar aquí juntos. Pero empecemos de una vez.
Entonces, la tragedia del padre en esta historia es que ninguno de sus dos hijos había logrado desarrollar o había logrado aprender el corazón que él tenía. El padre les había heredado materialmente, el padre les había heredado su apellido, había los rasgos físicos, seguramente se representaban. ¿Cuántos padres no nos han dicho, su hijo es igual a usted, ¿verdad? O usted es igual a su papá, o usted se parece mucho a su abuelo. Esos rasgos genéticos, claro, por supuesto que los pasamos de una generación a otra, pero el corazón, es decir, las intenciones, lo que nos motiva, lo que nos impulsa todos los días a seguir adelante, de eso quiero hablar este día. Probablemente nuestros hijos físicos, nuestros hijos que llevan nuestro apellido, lamentablemente no logren heredar nuestro corazón. Y si nuestro corazón es perverso, qué bueno que no hereden nuestro corazón. Al contrario, mi anhelo como papá es que mis hijos, mi hijo en particular, herede el corazón del Padre Celestial. Él pueda aprender esas características únicas y particulares que tiene Dios como nuestro Padre. Y es que eso fue una de las grandes revelaciones de Jesús, una de las grandes enseñanzas, uno de los temas centrales de las enseñanzas del Evangelio, es que Jesús nos vino a mostrar a Dios, el creador del universo, el sustentador del universo, como nuestro Padre. Nos habla de un término de familia, Jesús no nos vino a hablar de nuestro supervisor universal, no vino a hablar de el gerente general del cielo, no nos vino a hablar de un capataz, no nos vino a hablar ni siquiera de un padrastro. Nos viene a hablar de un Padre, y un Padre celestial, un Padre que nos anhela tener junto con Él. De tal manera que vamos a repasar, y mucho del material que he juntado o recopilado en esta ocasión, viene del Antiguo Testamento, y a propósito lo he hecho porque en el momento en que Jesús narra esta historia del hijo perdido, del hijo pródigo, solo existía el Antiguo Testamento. Y entonces, a propósito, yo quiero hablar de algunos de estos versículos tan maravillosos, pero del Antiguo Testamento, como para ponernos en el mismo contexto o con ese grado de revelación que tenían los judíos de ese entonces. La audiencia judía de Jesús tendrían presentes algunos de estos pasajes que vamos a leer el día de hoy. De tal manera que le voy a pedir que empecemos, por favor, en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y vamos al capítulo 4 y versículo 29 en adelante. Aquí Moisés está hablándole al pueblo de Israel a partir de las instrucciones que Dios le ha dado, a partir de las enseñanzas, de la revelación precisamente. Y esa es una palabra muy importante que yo quiero que también apunte en su libreta, la palabra revelación. Dios se revela a la humanidad. Por medio de Moisés, Dios se reveló a los judíos. Pero cuando viene Jesús, nos viene a dar una revelación más amplia, más completa de quién es el Padre Celestial. Y yo espero que este video sea una revelación, no porque sea yo, sino para que usted entienda y comprenda mejor el panorama de su vida, de su realidad con respecto a ese ser supremo a quien llamamos Dios. O como dicen los judíos, Yahvé o el Elohim. Ese Señor vamos a hablar. Entonces, estamos en Deuteronomio, capítulo 4, estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960, y dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Mire qué cosa tan linda. Mas él está hablando, aquí Moisés les está hablando a los judíos o a los hebreos, de que si ellos no se conforman, si ellos no obedecen el pacto que Dios está estableciendo con ellos, los va a esparcir entre las naciones, los va a castigar, los va a disciplinar por su desobediencia. Y entonces Moisés les dice que estando ahí lejos de la tierra que Él les va a prometer, la tierra de Canaán, entonces si ellos se arrepienten y le buscan en esos lugares lejanos,
lo van a hallar, van a encontrar a Dios. Dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, es decir, los juicios, usted puede leer desde el versículo 1 en adelante para saber mejor el contexto de lo que estoy hablando. Hoy por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero dice, cuando estuvieres en angustia y en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de esta crisis sanitaria, estamos en angustia, mucha gente angustiada en las calles, en sus casas, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Mire qué declaración, qué revelación, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan linda. No es solo la literatura, no es solo las figuras, no solo las palabras, todo lo que significa esto. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Mire, en este contexto que le estoy hablando, Jesús hace 2000 años, hablándole a su audiencia judía, muy probablemente algunos de estos, inclusive fariseos, doctores de la ley, los escribas, porque esto lo sabían de memoria, lo deberían de haber ellos de saber de memoria, cuando Jesús empezó a contar la historia del Padre, y que dos de sus hijos, y uno de sus hijos le pide la herencia, etcétera, etcétera, y que el Padre en la historia de Lucas 15 fue movido a misericordia. Hay una conexión directa entre la historia del hijo pródigo y este pasaje. Dios, nuestro Dios, es un Dios misericordioso. Apúntelo, por favor. Y yo le quiero pedir que si tiene su Biblia ahí, de tinta y de papel, como a mí me gusta que la gente tenga, le quiero pedir que por favor póngale con resaltador o subraye esta oración, estas palabras tan lindas, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, dice un canto por ahí. Sí, Dios es un Dios que cumple su palabra. Usted y yo probablemente no hemos cumplido todas nuestras promesas, pero Dios sí cumple todo. Ni una coma ni una tilde dejará de cumplirse. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de segundas y de terceras oportunidades. Ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, podría yo preguntarle en este día. Es este Dios que estoy leyendo, que estoy describiendo, que está aquí en Deuteronomio, ¿es el Dios al que usted le sirve? Hay mucha gente religiosa, hay mucha gente que dice conocer y amar a Dios, pero no tienen el corazón del Padre Celestial. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, se ufanaban de ser hijos de Abraham, descendencia de Abraham física, y se ufanaban de conocer la palabra de Dios y de guardar toda la ley, pero no tenían el corazón del Padre Celestial. Este día yo quiero pedirle al Espíritu Santo que le muestre dónde está su corazón. ¿Dónde está su corazón? Que pase una radiografía, una tomografía, que se examine usted a la luz de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ilumine lo que usted tiene en su corazón el día de hoy. Mire qué palabra tan linda. Y de este pasaje de Deuteronomio, yo quiero tomar tres palabras importantes. En el versículo 29 dice, mas si desde allí buscares. Esa palabra buscares, si usted tiene el diccionario de Strong, le sugiero, puede buscarlo, o si usted tiene en su Biblia electrónica, tiene los recursos de verle el significado de las palabras. Esta palabra es la 1245 de Strong y significa buscar por cualquier método. Por favor, pónganme atención, esto es muy importante.
es buscar por cualquier método, especialmente o específicamente en alabanza y adoración. Por implicación, hay que esforzarse, hay que afanarse, hay que desear, hay que inquirir, hay que preguntar, procurar, requerir, solicitar. No estamos hablando de simplemente buscar, como buscar un nombre en las páginas blancas o el directorio telefónico. No estamos como probablemente, si usted usa Google, el motor de búsqueda en el internet, hay una opción ahí, o por lo menos solía estar una opción que dice, voy a tener suerte, una búsqueda aleatoria, una búsqueda casual. No, al Señor hay que buscarlo intencionalmente. Debemos nosotros decidir buscar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas. La búsqueda de Dios no es algo casual. La búsqueda de Dios no es algo superficial. La búsqueda de Dios nos debe de llevar a caer en cuenta, nos debe de llevar a cambiar nuestra manera de pensar. Lo que nos motiva, esa búsqueda de Dios, cambia nuestras motivaciones, cambia nuestras prioridades. Esa búsqueda de Dios, Dios la premia. Dios tiene recompensa para esa búsqueda genuina de Dios. Quiero insistir, es la palabra 1245 de Strong, y preste atención, es buscar por cualquier método, específicamente por medio de la alabanza y la adoración. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en estas semanas de confinamiento en nuestros hogares es que no tenemos la alabanza y la adoración congregacional. Es decir, no estamos yendo a nuestras iglesias locales, no nos juntamos con otras personas que tienen el mismo deseo, el mismo anhelo, y cantar juntos. Si usted pertenece a nuestra iglesia local o si usted va a una iglesia cristiana, usted sabe de lo que estoy hablando. Esa experiencia maravillosa, única y especial de estar con 10, 20, 30, 50, 100, 200 o más personas cantando al unísono las maravillas, el carácter precioso de nuestro Padre Celestial, de Jesús, su Hijo unigénito. Realmente necesitamos, extrañamos la alabanza, la adoración congregacional. Es la oportunidad de juntos, como hermanos de un mismo Padre, cantar los atributos, cantar de las características únicas de nuestro Padre. Entonces, esa es la primera palabra que yo quiero que usted tome nota, 1245, pero también si nosotros analizamos un poco más despacio el versículo 29, usted se va a dar cuenta que dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hay dos instancias que este versículo nos está enseñando. No es solo buscarlo con todo nuestro corazón, ni buscarlo con toda nuestra alma, sino con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esa palabra corazón es la 3824 del diccionario de Strong. Y es, obviamente describe el corazón, sí, pero es como el órgano más interior, más interno, ¿verdad? Y que nos duele cuando estamos enamorados, ahí, ¿verdad? Y la angustia, y nos falta casi el aire cuando estamos enamorados. Pero es ahí también donde nos duele cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, cuando nos desprecian. Ahí, en ese lugar íntimo, interior, eso es el corazón. Pero también en el Antiguo Testamento se le puede, es sinónimo esta palabra, es lebab, como alma, es ánimo, es deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, propósito y voluntad. Es decir, debemos buscar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro deseo. Debemos de buscar a Dios con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra inteligencia, con todo propósito debemos de buscar a Dios, con toda nuestra voluntad. Mire qué cosa tan maravillosa. Nuestra búsqueda de Dios no puede ser un ejercicio fútil, no puede ser un ejercicio superficial o en vano. Debemos de buscar a Dios, anhelarlo. En los Salmos habla de que el salmista
anhelaba a Dios, así como el siervo anhela y busca las aguas cuando tiene sed. En el desierto el agua es vital. Y para nosotros como cristianos, la presencia de Dios en nuestras vidas es vital. Pero como vamos a describir, no es solo la presencia, sino que esa presencia de Dios se transforme o se manifieste en una transformación de ese órgano tan interno como es nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, la siguiente palabra es ahí alma. Y esa palabra alma en el Antiguo Testamento es, en el diccionario de Strong, la 5315, es nefesh. Y es literalmente significa criatura que respira, pero también es vitalidad, es el aliento, es alma, es el ánimo y es la voluntad. Entonces, cuando nosotros unimos de todos los significados que tiene esto, las acepciones, y si pudiéramos expandir este versículo 29, vamos a ver que podría decir más o menos esto, y debía haberlo escrito, pero ahorita en medio de la improvisación que yo quiero que usted me permita, preste atención y se va a dar cuenta, aquí es cuando la palabra de Dios se abre y nos revela cosas maravillosas y entendemos mejor la realidad. Entonces, diría más o menos algo así: mas si desde allí buscares por cualquier método, especialmente en alabanza y adoración, que implica esforzarse, afanarse, desear, inquirir, preguntar, procurar, requerir y solicitar, a Jehová tu Dios lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón, ese órgano más interior, con tu alma, con tu ánimo, con tu deseo, con tu entendimiento, con tu espíritu, con inteligencia, con propósito, con voluntad, y de toda tu alma, es decir, esa criatura, esta criatura que respira, con tu vitalidad, con tu aliento, con tu alma, con tu ánimo, con tu voluntad. Así es como vamos a encontrar al Señor. Así lo vamos a encontrar. Y al estar cerca de Él, nosotros debemos de pedir esa transferencia de los valores, de los principios, de las características del corazón del Padre Celestial a nuestro corazón. Y eso nos va a dar vida. Vamos a avanzar, porque esto está muy bueno. Por favor, acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Es la historia de Saúl cometiendo una desobediencia, siendo rebelde, se dejó presionar por las personas, por su grupo, la masa, la chusma lo presionó y él se dejó llevar. Y eso ofendió. Él no tenía un corazón conforme al corazón de Dios, corazón obediente, como vamos a ver. Y entonces dice aquí Samuel, el profeta Samuel le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, es decir, tú no has obedecido lo que Jehová te mandó. Una tragedia. El elegido, el ungido de Dios, Saúl, el primer rey de Israel, desobedece. Y aquí no se anduvo con rodeos el Señor. El profeta le dice: mira, Dios ya se ha buscado a alguien que tiene un corazón conforme a su corazón. Es decir, un hombre obediente. Un hombre que haga su voluntad, la voluntad de Dios. En este día yo quiero preguntarte: ¿haces tú tu voluntad o haces la voluntad de Dios? Es una pregunta difícil y todos debemos hacérnosla. ¿Estamos haciendo nuestra voluntad o estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque el que hace, hombre o mujer,
que hace la voluntad de Dios, va a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, conforme al corazón del Padre Celestial. Es difícil pasar este examen. Es difícil esa pregunta, pero mire, no se desanime. Dios es un Padre misericordioso de segundas y de terceras oportunidades. Primero de Samuel, siempre, vamos ahora unas páginas ahí adelante en su Biblia. Primero de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y entonces aquí retomamos la historia. Samuel, el profeta, ya sabe que Saúl ha sido desechado por su desobediencia, y entonces manda al profeta a la ciudad de Belén a buscar al nuevo rey de Israel, que es David. Él no sabe el nombre, solo sabe el nombre del papá de la familia. Muy interesante, sabe el nombre del padre de familia, no sabe el nombre del nuevo rey, pero sí sabe miembro de qué familia es. Versículo 6, entonces, aquí aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, dijo, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era el hermano mayor. Y dijo Samuel en sus interiores, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Samuel les dijo, de plano, es seguro, el hijo mayor, mire la estatura, mire el porte, mire su presencia, seguro este hombre es. Pero Dios escuchó eso que solo Samuel dijo para sí mismo. Y Dios le dice lo siguiente, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esa palabra corazón es esta palabra de Lebab. Solo déjenme un momentito, vamos a ver. Aquí estamos en primero de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Corazón, Lebab, efectivamente. La palabra 3824, Lebab. Dios veía el corazón de Eliab, el hijo mayor. Veía su alma, su ánimo, su deseo. Veía su entendimiento, su espíritu, su inteligencia, su propósito y su voluntad. Y él dijo, no, yo miro algo que ustedes los seres humanos no logran ver. Yo miro el corazón. Y probablemente tú has sido juzgado por hombres y mujeres. Quizás no has sido comprendido. Quizás has sido juzgado, criticado. Quizás hasta, no sé, despreciado por lo que tú estás haciendo. Pero déjame decirte que Dios ve tu corazón. Dios ve las intenciones. ¿Qué te motiva? ¿Qué te impulsa a hacer lo que estás haciendo? Quizás lo que estás haciendo realmente está mal. Pero eso déjaselo a Dios. Examínate tú delante del Señor, y si tú estás seguro que lo que estás haciendo, si tu vida refleja la voluntad de Dios, amén, así sea, sigue adelante. Pero si en este examen tú te das cuenta que tu vida no refleja esos principios y esos valores del corazón del Padre Celestial, entonces cambia. Que este mensaje sirva para que tú cambies tu camino, que tú cambies la forma en que piensas. Seguimos entonces nuestro recorrido de escrituras en el Antiguo Testamento, y ahora te quiero pedir por favor que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. Aquí estamos siempre hablando de reyes, y es interesante ahorita que estamos hablando de Moisés, un líder nacional, estamos hablando de Saúl, otro líder nacional, un rey, estamos hablando de Samuel, un profeta, un hombre que fue juez, el último juez de Israel, puesto de autoridad nacional, y ahora ya hablamos de David, otro rey, y ahora vamos a hablar de Salomón, el tercer rey de Israel, el hijo de David. Piensa en sus autoridades, piensa en los gobernantes de su ciudad, de su país. Dios tiene un trato especial con estas personas que están al frente en autoridad y en puestos de poder, ¿verdad?
Y entonces aquí Salomón tiene un sueño particular. Dios se le muestra, no solo se revela, sino le muestra y le dice, ¿qué deseas tú? Y miren la respuesta. Vamos a leer parte de la respuesta. Y sería un buen ejercicio que usted lea en su Biblia todo el capítulo 3 de Primero de Reyes. Dice el versículo 9 y 10, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Mire qué importante es esto. Para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10, y yo le quiero pedir que usted subraye y marque, resalte ahí en su Biblia. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Dios, bueno, vamos a cambiar. Muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos orado? Señor, necesito más dinero. Señor, necesito una casa más grande. Señor, necesito un carro más grande. Señor, necesito un mejor trabajo, más cerca, mejor paga, qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos pedido tener un corazón conforme al corazón del Padre Celestial? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor un corazón puro, un corazón santo? Todavía estamos a tiempo. El hecho de que usted esté viendo este video es un recordatorio para poder saber qué tenemos que pedir y a quién le tenemos que pedir. Mire, lo vuelvo a leer porque es algo tan hermoso. Da pues, o dale, podríamos ponerlo un poquito más moderno, dale pues a tu siervo, refiriéndose a Salomón. Él está pidiéndole eso en oración al Padre Celestial. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Esa palabra, por supuesto, tiene sentido. Podríamos volver a hablar de Lebab, que es, dame, Señor, un alma entendida, dame un ánimo entendido, dame un deseo entendido, un entendimiento entendido. Si usted me permite jugar con las palabras de esta manera, dame un espíritu entendido, dame inteligencia entendida, un propósito entendido, una voluntad entendida, sabiduría celestial. Usted y yo necesitamos sabiduría del Dios, del cielo. Amén. Entonces, mire qué cosa tan linda. Y ahora vamos más adelante. Le voy a pedir por favor que me acompañe a Primero de Crónicas, capítulo 28 y versículo 9. Vamos a leer en la Reina Valera 60 y después le quiero leer el mismo versículo en otra traducción. Primero de Crónicas 28, 9. Dice, sigue hablando Salomón, es un pasaje paralelo al anterior, y dice, y tú, Salomón, hijo mío, aquí está hablándole David a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Miren qué cosa tan linda, tan hermosa. Ahorita quiero leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. ¿Cómo es de hermoso cuando la palabra de Dios se enlaza? Y yo quisiera retomar lo que leímos en Deuteronomio 4. Mas
Si desde ahí buscares a Jehová tu Dios si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Mire, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Él conoce nuestros corazones. Es una escritura maravillosa. Le pido, por favor, ya espero que en este momento ya usted haya subrayado ese versículo, si no lo tenía ya subrayado y marcado, resaltado en su Biblia. Usted necesita saber esto. Usted necesita recordar este tipo de versículos, este tipo de enseñanza, este tipo de promesa. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios el Padre Celestial sigue siendo el mismo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de los profetas. El Dios de David. El Dios de Isaías, Jeremías. El Dios de Daniel. Ese Dios. Y de todos esos grandes hombres y mujeres del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese Dios quiere tener una relación personal contigo el día de hoy. Vamos a leer entonces Salmo 24. Y al principio le hablaba yo de la historia del hijo pródigo y que el anhelo del hijo pródigo era regresar a su casa para llenarse el estómago. Tenía hambre, estaba pasando necesidad. Su dignidad humana, esa palabra no está en la Biblia, es un invento moderno, pero quiero tomarlo prestado en esta ocasión. Su dignidad humana había sido pisoteada. Comía con los animales, con los cerdos. Quizás tú en este momento casi te sientes como comiendo con los cerdos. Quizás estás caminando en un desierto. Quizás estás en tierra extraña, pasando necesidad, y anhelas regresar a la casa de tus padres. Quizás en esa casa solo va a haber tortilla y frijol, pero hay calor de familia, calor de hogar. Y el hijo pródigo extrañaba, se dio cuenta el valor que tenía su padre en su vida. Y muy probablemente tú no te has dado cuenta el valor tan importante, tan determinante que Dios tiene en tu vida. Crees que Dios existe, crees que Dios es bueno, pero Él está lejos probablemente de tu vida. Pero el día de hoy es mi deseo decirte clara y directamente, Dios no está tan lejos. Dios está a una oración de distancia de ti. Él quiere habitar contigo, Él quiere compartir contigo. Y entonces el hijo regresa, el hijo pródigo regresa y se encuentra con su padre, y su padre le da bienvenida en su hogar, lo acoge bajo su techo. El salmista, en el capítulo 24 de Salmos, con esto en mente, con la idea de la casa de su padre, leamos estos versículos a continuación. Salmo 24 del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire qué lindo. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, de una manera intencional, con una manera, con nuestra decisión, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro espíritu, tienen que estar convencidos de esta búsqueda. Y no es que tengamos que subir al monte Everest para encontrarlo, o no es que tengamos que descender al océano más profundo. Dios está aquí, Dios está ahí contigo donde tú estás viendo este video.
Dios ya tuvo la iniciativa. Dios ya envió a su Hijo unigénito a buscar lo que estaba perdido. Y tú estabas perdido. Y Dios envió a Jesús a buscarte. ¿Vas a aceptar la invitación del Padre Celestial? Y en muchas Biblias probablemente, si de un lado de la página en una página tenemos el Salmo 24, probablemente en la página siguiente vamos a tener el Salmo 26. Y yo le quiero pedir que me acompañe en el Salmo 26, versículos 1 y 2. Mire, vuelvo esa imagen de la casa del Padre, el hogar del Padre, porque en ese lugar lo más importante es la presencia del Padre Celestial. No es la casa, no es la comida, no son los sirvientes, no es la fiesta, no es el becerro engordado, es la presencia del Padre Celestial. Y dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mire qué cosa tan hermosa. Le podemos y le debemos pedir a Dios que examine nuestros corazones. Nosotros tenemos como una venda, o podríamos decir, nosotros tenemos una miopía muy severa cuando se trata de examinar nuestros propios corazones. Somos demasiado benévolos con nuestros defectos y nuestras debilidades. Nos hacemos de la vista gorda, en otras palabras. Soy egoísta, pero solo un poquito. Soy enojado, pero sí, soy un poquito. Soy egoísta, pero solo cuando es necesario. Somos buenos para justificar eso en nuestras vidas, pero el que es justo, el que es correcto, es el Padre Celestial. Y Él nos puede dar un justo y correcto examen de nuestro corazón. Y entonces, es importante que nosotros hablemos de esto. Porque, como usted recordará, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, están estas palabras. Y por eso es importante que hablemos de esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, protege tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Está usted protegiendo su corazón? Y no me refiero a tomar pastillas, y no me refiero a hacer ejercicio. Me refiero si está protegiendo su ser, si está protegiendo su corazón, su alma, su conciencia, su ánimo, su entendimiento, su espíritu. ¿Lo está cuidando? ¿Lo está protegiendo? Quiero terminar este tiempo con una escritura muy bonita que está en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 14. Tenía otro par de escrituras, pero yo creo que usted ya me comprendió el tema. Y yo quiero terminar, empecé con la idea de que el hijo rebelde, el hijo botarata, el hijo necio se fue de la casa. Y la necesidad, la crisis, lo hizo volver en sí, lo hizo recapacitar, lo hizo cambiar su corazón y apreció a su padre, apreció la casa de su padre. El hijo mayor vivía con el padre, pero tampoco apreciaba a su padre, tampoco tenía el corazón del padre. Jesús dice esto: no se turbe vuestro corazón, no se atribule, no se angustie, no se preocupe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, mire qué lindo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, mucha habitación, muchas casas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, esta es la promesa de Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, sí, para usted y para mí. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios Padre. ¿Dónde está Jesús? En la casa de nuestro Padre. Entonces, el anhelo del Padre, el anhelo del Hijo, el anhelo del Espíritu Santo, es que usted y yo estemos donde ellos están. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Porque Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sigue en el versículo 4, Juan 4:14.
Y le dijo Tomás, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Muy técnico Tomás, ¿verdad? Muy específica su pregunta. Cierro con estas palabras, las palabras de Jesús. Que sea una realidad en su vida y en mi vida. ¿Cómo vamos a la casa del Padre? ¿Cómo regresamos a la casa del Padre Celestial? Jesús le dijo, yo soy el camino. Él es el camino para ir al Padre. Y la verdad, Él es el único camino verdadero. Él es el único que nos va a revelar la verdad de nuestros corazones, las verdaderas intenciones de nosotros. Y la vida. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Jesús es la vida de los hombres. Guarde su corazón en Cristo Jesús. Repito todo este versículo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a la casa del Padre, si no es por Jesús. Amén. Hermano, hermana, amigo que ha visto este video, es mi deseo que el Señor le haya abierto los ojos. Él es un Padre misericordioso. Padre misericordioso, lo dice en Deuteronomio 4, pero también lo vuelve a decir en Lucas capítulo 15, en esa maravillosa historia del Hijo Pródigo. Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde y seguimos en contacto. Bendiciones a usted y su familia. Amén.